Hola, buenos días hermanos. Vamos hoy a compartir la asignación de esta semana de Ben Sígueme, que son los capítulos 30 y 31 de Alma. En estos capítulos vamos a aprender, a recordar lo importante que son las palabras y los efectos que las palabras, para bien o para mal, pueden causar en las personas. Hoy vamos a hablar de unos hombres que con sus palabras lisonjeras engañaron al pueblo y pervirtieron las vías del Señor, con mentiras, que es lo que hacen estas personas. Vamos a hablar hoy también de un nuevo concepto que creo que hasta ahora no había salido, que es el anticristo, que es un anticristo. Es una clase hoy muy fuerte. Muy bien. El adversario continuamente trata de engañarnos con doctrinas falsas y para eso utiliza las enseñanzas que resultan atractivas. Vimos ya algunos anticristos, lo estoy recordando ahora en clases pasadas, que mezclaban mentiras con verdades, haciendo la mentira atractiva y que muchos les siguieran. ¿Qué nos ofrecen las enseñanzas del Evangelio que no nos ofrecen las enseñanzas de Satanás? Porque imaginaos, yo tengo aquí muchas plantas, pero estas plantas son plantas falsas. Estas plantas no aportan nada, porque no hacen la fotosíntesis, no expulsan oxígeno, no tienen perfume, son falsas. Y estaba buscando también unas gafas que tenía sin cristales, pero no las encontré. Unas gafas sin cristales serían unas falsas gafas, porque no sirven para nada. Con estas, si yo me las quito, apenas veo. Pero con unas gafas falsas, da igual que te las quites que te las pongas, porque no sirven para nada. Tienen la apariencia de unas gafas, pero en realidad no lo son. Pues bien, las enseñanzas del Evangelio con respecto a las enseñanzas falsas, pues nos aportan a nuestra vida felicidad. Las enseñanzas del Evangelio nos ayudan a ser mejores, nos hacen ser personas más justas y elevan nuestro espíritu. Y en cambio las enseñanzas de Satanás no nos aportan nada bueno, porque si las seguimos sí podemos alejarnos de la verdad y empezar a sufrir espiritualmente, como le pasó a los lamanitas cuando se arrepintieron y se convirtieron en los antinefileitas. Les causó mucho sufrimiento eso. Pues hoy vamos a conocer a Coriol. Coriol era un anticristo. Y según Bruce R. McConkie, un anticristo es un adversario de Cristo, alguien que se opone al plan verdadero, a la iglesia verdadera y al verdadero plan de salvación. El que se opone a Cristo, a su iglesia y a su plan es un anticristo. Vamos a ver algunos de ellos. El primero, el principal anticristo, es Lucifer. Lucifer, su trabajo en esta tierra es alejar a la gente de la iglesia, alejar a la gente de Cristo. Pero no está solo. Lucifer tiene muchos colaboradores, tanto entre las personas normales, las personas, como en los espíritus. Él tiene ejército en todas partes, entre las personas y entre los espíritus. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando un poco de Sedem, que es uno de los anticristos, que él fue un hombre que trabajó muy duro para desviar el corazón del pueblo y lo consiguió. Muchos le siguieron y sus corazones fueron perdidos. Utilizaba lo que utilizan casi todos, la lisonja, las palabras con doble sentido, palabras que te regalan el oído y que te crees que lo que te está diciendo es verdad porque te gusta. Y cuando nos están halagando o diciendo cosas que nos gustan, pues nos parecen que son verdaderas, aunque no lo sean. Sedem fue uno de los anticristos y trabajó duro para desviar el corazón del pueblo y desvió a muchos. Y lo que él utilizaba era la lisonja. Él tenía mucha verborrea, era una persona con mucha educación, tenía mucho vocabulario y entonces les iba comiendo la cabeza poco a poco a la gente con palabras aludadoras. Y eso a la gente pues le gusta. Cuando te dicen cosas que son agradables y que te gustan, pues al final te las acabas creyendo porque te interesa, porque a ti te viene bien. Esa era una de las cosas que utilizaba Sedem. Y
y decía también que la venida de Cristo, decir que Cristo iba a venir, que eso era una blasfemia. Otro de los anticristos fue Nahor. Nahor predicaba, entre otras cosas, que los sacerdotes tenían que ser gente popular, que la gente los admirara mucho y digamos como si fuese un follower de última generación y de los más top que existen, ¿no? Pues en su tiempo Nahor pensaba que los sacerdotes tenían que ser algo así. Y además también decía que ellos no tenían que trabajar, que los tenía que mantener el pueblo y ellos se tenían que dedicar solo a lucir ropas costosas y a vivir bien. Y además predicaba también, que a la gente le encantaba, que todo el mundo se iba a salvar. Todo el mundo se iba a salvar, que es una verdad, pero a medias, porque él decía que todo el mundo se iba a salvar y no tenía que hacer nada para ello. Todo el mundo se iba a salvar porque la vida es así y todo el mundo se salva. Y eso es mentira, ¿no? Pero a la gente esto le gustaba oírlo porque le resultaba muy fácil y eso es lo que él predicaba y también muchas personas por eso abandonaron el verdadero camino del Señor. Pues hoy vamos a conocer a Coriol. Coriol predicaba al pueblo en contra de las profecías que habían declarado los profetas sobre Cristo. Y él entonces estaba en contra de la venida de Cristo, no creía en ella, y decía que cuando un hombre se muere, ahí acaba todo. Básicamente eso es lo que predicaba Coriol. Entonces, como hemos dicho, estos tres hombres fueron colaboradores de Satanás que diseminaron sus palabras entre los nefitas. Una de las características más importantes de los anticristos es que son mentirosos. No quiere decir que todos los mentirosos sean anticristos, pero todos los anticristos sí son mentirosos. Y la mentira no se mide solamente por el dolor que causa a la persona que engañas, sino por el dolor que el que esparce a sabiendas una mentira, él mismo pierde autorrespeto. Y con el tiempo, de tanto repetir las mentiras, ellos mismos se las creen y ya va disminuyendo su capacidad de diferenciar la verdad del error. Porque sienten tantas mentiras que luego lo tienen todo en su cabeza y no saben qué ha ocurrido de verdad y qué es mentira. Y a sabiendas a veces se esparcen esas mentiras. Eso ahora estamos viviendo un tiempo en el que está a la orden del día. Vemos las noticias y bueno, solo hay que verlas, ¿no? No opino más sobre este tema, pero bueno, todos sabemos que últimamente pues esparcir mentiras pues está muy de actualidad. José Smith sobre esto dijo: nada perjudica más a los hijos de los hombres que están bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tiene el espíritu de Dios. Claro, como te ponen todo tan bonito, tú a lo mejor crees que estás siguiendo a alguien que, oye, que tiene el espíritu, pero es un espíritu falso, no es el espíritu de Dios. Pero si creemos que tiene el espíritu de Dios, pues igual estamos siguiendo lo que no es. ¿Cómo lo podemos saber? Pues teniendo la compañía del espíritu con nosotros. Y ya hemos dicho muchas veces cómo conseguimos la compañía del espíritu con nosotros. La medicación, leer las escrituras, orar, meditar, ser obediente, servir, cumplir con nuestro llamamiento. Todas esas cosas nos ayudan a tener el espíritu y él nos ayuda a discernir la verdad del error. Vamos a leer en Alma 30 algunas de las cosas que predicaba Nahor. Les voy a ir leyendo a partir del versículo 13, pero no lo voy a leer entero, voy a ir dando pinceladas de estos versículos. Por ejemplo, en el 13 empieza diciendo Coriol: oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejante locura? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo que está por venir. No son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Esta era una de sus creencias, que si algo no lo podemos ver, eso no existe. Si algo no lo podemos demostrar, eso tampoco existe. Y eso formaba parte de lo que él predicaba. Dice, el Coriol le decía a los nefitas, mentes perversas y desvariadas. Y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres, que os inducen a creer en las cosas que no existen.
o sea, que estaban medio locos, venía a decir con eso, que eran falsas tradiciones y estaban inculcando en sus hijos cosas que no eran verdad. Dice, por tanto, sigue diciendo Coriol, todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza y no era ningún crimen el que un hombre hiciera cualquier cosa. Es decir, que en nuestra vida lo que podamos conseguir va a ser gracias a nuestra fuerza y a nuestro ingenio y a nuestra habilidad. Dios no tiene nada que ver. Dios no es que nos bendiga para que podamos tener esas cosas. Somos nosotros que somos así de maravillosos y esas cosas las conseguimos por nosotros mismos. Dios no nos hace falta, venía a decir Coriol en esta escritura. Y otra cosa que decía era, cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Entonces no había de qué salvarse ni de qué arrepentirse, puesto que te mueres y se finí. Entonces él pensaba que con eso era suficiente. Y si no lo pensaba, al menos es lo que él predicaba. Eran parte de sus mentiras. Bueno, pues hasta aquí la escritura esta que iba a compartir de parte de las cosas que decía Coriol. Si recordamos, Mosías había decretado una ley, había promulgado una ley de libertad religiosa y nadie podía perseguir a otra persona por tener unas creencias distintas a las suyas, que es lo que hacía Coriol. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué si todo el mundo tenía libertad religiosa y no se podía perseguir a nadie por pensar de otra forma diferente, por qué apresaron a Coriol? Coriol también tenía derecho, ¿no? Tenía esa libertad religiosa. Él podía adorar también a quien quisiera y podía tener las ideas que quisiera. Él también, esa ley también le afectaba a él. ¿Por qué entonces lo apresaron? Porque él mismo es el que estaba incumpliendo esa ley. Porque él perseguía a los miembros de la Iglesia por creer en Cristo y por creer en Dios. Entonces él es el que estaba incumpliendo esa ley, no los demás apresándolo a él. Y eso pues es un punto que estuve leyendo para averiguar por qué, si había libertad religiosa, Coriol no podía, lo apresaron, y era por esto, ¿no? Lo cogieron varias veces para llevarlo al juez superior, precisamente porque él sí se estaba saltando esa ley, persiguiendo a otros por sus creencias. Coriol predicó, iba de pueblo en pueblo, ¿no? Predicó en Zarahemla, y allí pues tuvo algún éxito, tuvo bastante éxito, y muchos creyeron en sus palabras. Pero fue luego también a predicar al pueblo de Amón. Recordar que el pueblo de Amón era parte de los antinefileitas que vimos la semana pasada, que ellos mismos decían lo que habían sufrido para arrepentirse de sus muchos pecados. A ellos ese sufrimiento fue tan grande que hicieron un convenio con el Señor de que nunca más iban a pecar, nunca más iban a derramar sangre inocente. Y hicieron ese convenio y lo cumplieron hasta el final. Murieron cuando fueron a la guerra porque se postraron sin defenderse para no pecar. Y hasta su último momento cumplieron con eso. Entonces, como ellos habían sufrido tanto, Coriol allí no tuvo éxito. Coriol allí no tuvo éxito porque ellos venían ya de esa experiencia de haber vivido muchos años con esas creencias que predicaba Coriol y sabían que eso les iba a destrozar espiritualmente y que les iba a destrozar sus vidas y que le iba a causar mucho sufrimiento. Por tanto, expulsaron a Coriol de sus tierras para que allí no predicara, porque ya sabían ellos qué consecuencias iba a traerles el vivir estas enseñanzas que predicaba Coriol. En una conversación con Alma, Coriol le dijo a Alma que él no creía en Dios, o sea, que Coriol no creía en Dios. Y Alma entonces le testificó, fijaos, o sea, está hablando con alguien, imaginaos que estamos hablando nosotros con algún amigo o con algún familiar inactivo o con alguien que estamos ayudando a los misioneros, y alguien nos dice, pues mira, pues no creo en Dios. Alma, en vez de empezar a rebatirle, lo que hizo fue testificar, con el poder que Alma lo hacía, testificar de Dios y testificar de Jesucristo. Y ese testimonio poderoso es lo que utilizó como herramienta para decir que sí que había un Dios, ¿no? No se puso a discutir, simplemente compartió el testimonio. El otro no creía en Dios y él habló de que él sí creía y le testificó al respecto. Entonces,
Alma le preguntó a Collor que qué evidencia tenía de que Dios no existía, porque es imposible demostrar que algo no existe. Puedes demostrar algo que existe, pero si no existe, ¿cómo puedes demostrar que no existe? Es muy difícil, ¿no? Entonces Alma le dijo a Collor que él no podía demostrar que Dios no existía, que lo único que él tenía era esa creencia, pero eso no demostraba nada, no demostraba que no existiera Dios. Y vamos a leer una experiencia que tuvo el de Boyka Packer, que refleja muy bien cómo a veces no tenemos respuestas porque tenemos cosas que son espirituales, y las cosas espirituales son difíciles a veces de compartir y de explicarle a otras personas, ¿no? Y vamos a leer una historia de Boyka Packer donde refleja muy bien esta enseñanza. Collor decía que solo se puede probar algo si hay pruebas y que no podemos probar algo que no vemos, ¿vale? Eso es lo que él decía. Si eso fuera así, las experiencias espirituales no tendrían ningún sentido. Pero vamos a leer esta experiencia. Creo que lo había puesto por aquí. Vale, es un poquito larga, pero voy a leer deprisa. Prestar atención, porque es muy interesante. Seguro que muchos de vosotros ya lo habréis leído en alguna otra ocasión, es un relato conocido, pero creo que ahora viene muy bien. Bueno, esto empieza que va en un avión, el de Boyka Packer, y al lado de él hay un ateo. Y están hablando sobre religión, y el ateo decía con mucha vehemencia que Dios no existía. Y entonces él estaba sentado junto a él y le dijo: está usted equivocado, hay un Dios y yo sé que Él vive. Fue lo que le dijo. Y el otro hombre le dice: no sabe nada, nadie lo sabe, no puede saberlo, le decía el ateo. Pero al ver que yo no cedía, ese ateo, que era abogado, formuló lo que quizá sea la gran pregunta en lo que respecta al testimonio. Muy bien, dijo con un tono despectivo y condescendiente, usted dice que lo sabe, dígame cómo lo sabe. Claro, el ateo dice: ¿usted sabe que hay Dios? Dígame cómo lo sabe, ¿cómo sabe usted que hay Dios? Dice el Boyka Packer: cuando intenté responder, a pesar de que poseía títulos académicos superiores, no logré comunicarme. Algunas veces, en su juventud, ustedes, misioneros jóvenes, se sienten avergonzados cuando el cínico, el escéptico, los trata con desdén a causa de que no tienen una respuesta para todo lo que ellos preguntan. Y ante tal ridículo, algunos se alejan avergonzados. Cuando utilicé las palabras espíritu y testimonio, el ateo respondió: no sé de qué me habla. Las palabras oración, discernimiento y fe tampoco tenían ningún significado para él. ¿Lo ve?, dijo. No lo sabe de verdad. Si así fuera, sería capaz de decirme cómo lo sabe. Tuve la impresión de que quizá había compartido mi testimonio con él de manera imprudente y no sabía qué hacer. Pero en ese momento se produjo una experiencia, la experiencia. Se me ocurrió algo y le dije al ateo: permítame que le pregunte si sabe usted qué sabor tiene la sal. Claro que sí, respondió él. ¿Cuándo fue la última vez que la probé? Y él dice: acabo de cenar allí en el avión. Dice: bueno, ¿usted cree que sabe qué sabor tiene la sal? Le insistió: conozco perfectamente qué sabor tiene la sal. Dice: si le diera una taza de sal y una de azúcar y le permitiera probarlas, ¿podría distinguir un sabor del otro? Se está poniendo usted pueril, contestó él. Por supuesto que podría reconocer la diferencia. Conozco el sabor de la sal. Es una experiencia que hago a diario. Lo conozco perfectamente. Entonces, dije, suponiendo que yo nunca haya probado la sal, explíqueme exactamente cuál es su sabor. Tras pensar un poco, dijo: pues no es dulce ni amarga. Dice: vale, me ha dicho lo que no es, pero no lo que sí es. Tras varios intentos, por supuesto, no pudo hacerlo. No logró expresar solo con palabras una experiencia tan común como la de sentir el sabor de la sal. Le expliqué mi testimonio una vez más. Sé que hay un Dios. Usted ha ridicularizado ese testimonio diciendo que si lo supiera de verdad,
podría decirle exactamente cómo lo sé. Amigo mío, hablando en términos espirituales, he probado la sal. Y no soy más capaz de expresar con palabras cómo he recibido ese conocimiento que usted de explicarme qué sabor tiene la sal. Pero se lo digo una vez más. Hay un Dios y vive. Y solo porque usted no lo sepa, no pretenda convencerme de que yo tampoco lo sé. A mí esta experiencia me conmovió mucho cuando él cuenta, yo he probado la sal. En el despague se refería, yo he probado a Dios, yo lo he sentido en mi vida. Usted se lo está comiendo en el avión, pero yo lo he sentido en mi espíritu. Y sé que Dios existe. Así que por favor no lo ponga más en duda, porque yo lo he probado. Y así pasa con muchísimos anticristos, que niegan cosas porque ellos no las han visto y las niegan y como son cosas muy difíciles de explicar y de probar, pues hay que acudir a esto, ¿no? A hacer analogías o símiles para poder ilustrar. Que existe Dios, basta con que una sola persona lo haya visto, lo haya oído, o que de alguna otra forma haya podido tener una experiencia espiritual. ¿Vale? Entonces hay muchas personas, bueno, no muchas, pero hay personas que lo han visto y que han testificado de esa visión, como José Luis, por ejemplo. Y somos millones de personas las que hemos tenido experiencias con él y que hemos hablado con él, no cara a cara, pero sí lo hemos podido sentir espiritualmente. Y esa es la única forma que tenemos para rebatir ante quien diga que Dios no existe, testificar de nuestras experiencias y de nuestros sentimientos. Alma tenía como prueba de la existencia de Dios todas las cosas, todas las creaciones. Cuando Coriol pidió una señal, Alma le dijo que tenía las Escrituras y que las Escrituras testifican de Cristo. ¿Y qué más cosas queremos, no? Yo creo que somos pocos los que no nos hayamos asombrado y sentido el espíritu mirando a lo mejor el cielo una noche estrellada con una luna preciosa, o cuando hemos paseado o viajado y hemos visto esos paisajes tan maravillosos que testifican de su creador. La vida humana es un testimonio del creador. El nacimiento es una cosa milagrosa, cómo se desarrolla un feto dentro del cuerpo de una madre, cómo sale un pajarito de un huevo que su misma madre empolla. Todo es una maravilla, difícil de explicar, porque aunque la ciencia tiene muchas explicaciones, siempre hay un punto que hasta los científicos se asombran, ¿no? De cómo la misma naturaleza se va regenerando. Todas esas cosas testifican del Creador. Y Alma se lo dijo a él. Y en las Escrituras también están llenas de testimonios de que existen, de personas que han tenido experiencia y que han testificado de él. Con lo cual yo podía saber perfectamente, si quisiera, cuál era la existencia de Dios, y tenía muchas pruebas que lo avalaban. Voy a compartir con vosotros una carta que un astronauta le remitió a una autoridad de la Iglesia. Es una maravilla de testimonio de las creaciones del Señor y de cómo Dios está en muchísimos sitios, aunque no lo podamos ver con los ojos, pero lo podemos sentir. Dice, un senador de los Estados Unidos, Jacques Gould, escribió esto de una experiencia en el espacio. Me es imposible describir la hermosura de la Tierra. Verla desde el espacio, viajando a una velocidad 25 veces superior a la del sonido, es una visión que quita el aliento, una experiencia espiritual que inspira asombro. Veía también el negro vacío del espacio y los miles de millones de estrellas y galaxias a millones de años luz de la Tierra. El universo es tan vasto que es imposible de comprender, pero en cambio comprendí que la mano de Dios está en todo. Sentí su presencia en los 7 días que permanecí en el espacio. Sé que Dios creó esta tierra y el universo. Sé que Dios vive y que Él es el creador de todos nosotros. Fue una carta dirigida a M. Russell Ballard por Jack Garratt, que no sé si he pronunciado bien el nombre. Siempre me ha maravillado eso. Las creaciones de Dios son un testimonio maravilloso de su existencia.
bueno, para todos los que creemos en la creación, ¿no? Y en mi cabeza no concibo que pueda ser de ninguna otra manera. Otra forma de testificar de Dios, hermanos. Cuando podamos quedarnos sin palabras porque hay mucha gente retorcida preguntando, solamente testifiquemos, no entremos en debates. Pues en el siguiente capítulo, pues bueno, cuando ya habían dado fin a Acorión, Alma se enteró de que un grupo de nefitas que seguían a Zorán, se le llamaban zoromitas, estaban también tratando de desviar al pueblo para alejarlo de Dios. Y cuando Alma se enteró, pues quiso ir a predicarles para volverlos de nuevo a Dios, porque para él todas las almas son muy preciosas. Esta gente, los zoromitas, lo que hacían es que se habían desviado totalmente de la iglesia, no cumplían con los mandamientos ni con ninguna de las normas de la iglesia, y ellos tenían un púlpito, se llamaba Rameantum, cada uno se subía ahí y decían toda la misma oración. En la oración venía a ser algo así como gracias Dios por habernos elegido a nosotros como el mejor pueblo, y también te agradecemos porque nosotros vamos a tener la vida eterna y los demás se van a ir al infierno, y en ese plan, ¿no? Llenos de orgullo, con ropas lujosas, con joyas, se bajaba uno y se subía otro y exactamente lo mismo. Cuando Alma vio eso, pues se dio cuenta de que a esa gente había que predicar de nuevo, porque habían sido nefitas. Los zoromitas estos eran nefitas, pero que se habían separado de ellos. Entonces conocían el Evangelio. Entonces Alma, lejos de decir, pues bueno, ellos lo han elegido, pidió al Señor con ferviente oración que les bendijera, porque él organizó un grupo de misioneros para ir a predicarles. Y le pidió con ferviente oración al Señor que bendijera a estos misioneros y a él mismo para que pudieran tener éxito entre los zoromitas y que pudieran rescatar sus almas. Y Alma hizo eso porque se había dado cuenta que la palabra de Dios es el arma más poderosa que existe para llevar a las almas al arrepentimiento y a la salvación. Y quiso ponerla otra vez a prueba, porque ya había probado él que predicarle a las personas y hablarle de Dios las hace mejores y las hace progresar. Y eso es lo que querían hacer. Y la oración de Alma pues fue muy poderosa en este sentido, ¿no? Si comparamos la oración de Alma, derramando su alma para poder salvar a otras personas, con las oraciones de los zoromitas, que decían que gracias que ellos se habían salvado y que los demás se fueran al infierno, pues hay una gran diferencia, ¿no? De lo que enseñaba uno a lo que estaba enseñando el otro. Muchas veces a lo mejor leemos las escrituras o escuchamos discursos y a veces sentimos que nos estamos alimentando al hacer esas cosas, pero en realidad no nos estamos nutriendo. No es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿no? Porque yo puedo estar comiendo todo el día, pero si los alimentos que tomo no tienen las propiedades que necesito para nutrirme y estar sana, pues al final no me va a servir de mucho. En el manual había un ejemplo que también ilustra muy bien esto, que dice que durante un crudo invierno hace varios años el presidente Boyka Packer comentó que un número considerable de ganado había muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. Habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido. Como había escasez de alimentos, pues ellos al ganado, pues con heno le llenaron la barriga, pero no los nutrieron y al final murieron. Hermanos, nutrámonos. La palabra de Dios es la que nos nutre. Las escrituras son en las que tenemos que basarnos para enseñar, para dar mensajes, para dar un discurso. Basémonos en las escrituras, porque la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios nutre y la palabra de Dios nos hace mejores. Hermanos, os amo muchísimo. Espero que hayáis leído la asignación y si no, que la leáis, porque de verdad que a pesar de que está hablando de los anticristos, nos dice cómo podemos vencerlos. Lucifer no está solo, tiene muchos seguidores. No seamos unos de ellos y tengamos siempre el espíritu para poder distinguirnos. Muchas gracias, y yo sé que Cristo vive y que las escrituras contienen su palabra. En el nombre de Jesucristo, amén.